A veces me han preguntado, como el chico de la historia, ¿por qué recordamos a las malas personas y las malas acciones? Quiero decir, ¿no hay alguna historia que no merece ser recordada? Para mí, decir que es historia es razón suficiente, pero hay otros motivos. Aprendemos historia principalmente como una advertencia. Recordamos a las malas personas y acciones para no repetirlas. A veces es que una mala persona es tan buena siendo mala que simplemente te hace preguntarte qué podrían haber hecho si hubieran dirigido su vida hacia diferentes propósitos. Y a veces es simplemente una buena historia, un relato fascinante que nos recuerda que la historia no tiene por qué ser aburrida. Y supongo que todo lo anterior se aplica a la vida de Jefferson Smith, un sinvergüenza, un hombre muy malo, y sin embargo, un hombre cuya historia merece ser recordada. Jefferson Randolph Smith. Segundo nació en Georgia en 1860. Su padre era abogado y su familia era rica. Desarrolló los modales de un caballero sureño, pero la riqueza familiar se perdió en la guerra civil y su padre, alcohólico, luchó para mantener a la familia. Se mudaron varias veces, llegando a Texas en 1875. A los 16 años, Jeff Smith arreó ganado por el camino de Chisholm hasta Abilene. Era capaz, pero las conducciones de ganado eran un trabajo arduo. Al terminar de conducir, se topó con un hombre que jugaba el juego de la cáscara. Es un juego simple, que utiliza 3 cáscaras de nuez y un guisante seco. Esconde el guisante bajo una cáscara, mézclalas y los jugadores apuestan dónde está. El juego de la cáscara tiene sus orígenes en la antigua Grecia. Aunque parece ser un juego de azar, en realidad es un tipo de truco de confianza o estafa. El astuto, operador del juego, usa prestidigitación para mover el guisante. El apostador siempre pierde. El juego no es tan simple como parece. Requiere un juego cuidadoso para no ser atrapado y agudeza para ganarse la confianza del público, a menudo distrayéndolos con su discurso. A veces se usan conspiradores para que el juego luzca real. A estas personas se les llama cómplices. A veces el astuto deja ganar ocasionalmente a un jugador para que el juego parezca real. A veces el juego mismo distrae al jugador y aprovechan para robarle mientras está distraído. Los buenos astutos engañan a los jugadores para que elijan mal y apuesten más. El hombre se llevó todo el dinero de la ruta de Smith, pero en lugar de enfadarse, Smith lo persuadió para que le enseñara el oficio. Smith era el candidato perfecto para ser un hombre de confianza. Aunque no necesariamente guapo, su manera gentil y su acento sureño eran desarmantes. Tenía una lengua de plata. Tenía una gran destreza y un ingenio agudo, y llegaría a dominar el oficio. El periódico, el San Francisco Call, diría más tarde de él: no hay un truco conocido por los estafadores en el que Smith no sea un experto. Ganó su vida temprana con juegos de azar como el juego de la cáscara, el monte de 3 cartas, y haciendo trampa en el póker usando cartas marcadas. Era hábil en utilizar cómplices para que los juegos parecieran reales y así lograr que la gente aumentara sus apuestas. Pero estas estafas cortas, es decir, estafas rápidas, tenían sus límites. Los estafadores debían moverse rápido antes de que los locales notaran sus trucos o se enfurecieran por sus pérdidas. Era una vida itinerante. Smith pasó años moviéndose de ciudad en ciudad, perfeccionando su oficio, pero encontró nuevas oportunidades en la ciudad de Leadville, Colorado. Cuando Jeff Smith llegó a Leadville, alrededor de 1885, era una bulliciosa ciudad minera de plata. La ciudad ruda y agitada ya había atraído a famosos jugadores como Doc Holliday y Alice Ivers, apodada Poker Alice. Como una ciudad en auge, Leadville era un lugar salvaje y en gran medida indomable, aunque no completamente sin ley y orden. La ventaja de Leadville es que siempre recibía nuevo flujo de mineros buscando fortuna. Un estafador podría hallar nuevas víctimas sin abandonar la ciudad. Según algunos relatos, Smith aprendió y perfeccionó en Leadville su estafa más famosa, el timo del jabón. El juego de Smith era simple. Ofrecía a los transeúntes comprar jabón a un precio alto, $5 la barra, alegando que había puesto billetes de $50 o $100 en algunos empaques. Una persona puede comprar una barra de jabón por $5 con la posibilidad de hacerse rica, y si no encuentran dinero, al menos, tendrán jabón. La estafa opera de forma parecida al juego de la cáscara. Se utilizan cómplices para hacer que parezca real, y una vez que ven el dinero, los tontos compran todo el jabón a un precio mucho mayor que su valor. Smith estaba tan asociado con esa estafa en particular que le valió su apodo. Cuando finalmente fue arrestado por la estafa en Leadville, el sheriff adjunto que lo arrestó estaba tan desconcertado por la multitud de personas enfadadas que habían sido estafadas que olvidó preguntarle a Smith su primer nombre,
y así en la orden de arresto simplemente escribió Soapy, el apodo Soapy Smith, se quedó. Pero el arresto marcó el fin de la estafa en Leadville y Soapy tuvo que seguir adelante. Decidió buscar un sitio donde un estafador pudiese operar sin tener que huir constantemente. Su meta era no solo estafar, sino crear una red de estafadores, matones y funcionarios sobornados y amenazados que le permitieran operar sin temor a ser detenido. Encontró ese lugar en Denver, Colorado. En Denver, Smith formó una pandilla que gradualmente tomó control del crimen en la ciudad. Para todas las estafas, tanto cortas como largas, la mitad del dinero fue para Soapy. Usó el dinero para sobornar a la policía, jueces y funcionarios electos. Para 1889, los periódicos afirmaban que sobornaba al alcalde y al jefe de policía, y tenía banqueros en su nómina que le ayudaban a identificar objetivos adinerados para sus estafas. Su banda incluía una variedad de estafadores y personas hábiles para encontrar y dirigir posibles víctimas hacia las estafas. Los direccionadores usaban varias herramientas, incluyendo a los llamados hombres de agarre. Los hombres de agarre, a través de años de práctica e investigación, aprendieron los gestos con la mano de varias logias y órdenes secretas comunes en América. Con estos métodos, ganaban la confianza de alguien para luego enviarlos a un casino fraudulento o a negocios que encubrían diversos engaños. Una víctima de Soapy relató cómo uno de sus secuaces lo engañó para prestar dinero a un desconocido. Acabo de ingresar a los Caballeros de Pythias. Uno de los extraños vio mi insignia y me dio el apretón de la orden. Me sentí muy fraterno. La pandilla también pagaba a los barberos. Los barberos no solo timaban con señuelos y cambios prometiendo afeitados y cortes baratos, para luego subir precios con extras, sino que también conversaban con nuevos clientes. Si encontraban indicios de que el hombre tenía dinero, hacían una pequeña muesca en la parte posterior del cabello que los guías de Soapy reconocerían. Según algunas versiones, así se originó el término marca para referirse a la víctima de un crimen. Soapy mantuvo sus estafas a un nivel discreto para no llamar la atención. Defendía la ley y el orden, mientras mantuviera alejado todo crimen excepto el propio. Ganó confianza en la comunidad mediante donaciones a causas y eventos locales, y su creciente influencia atrajo a más pandilleros hacia él. Mantenía su lealtad apoyándolos cuando eran arrestados, pagando su fianza y costos legales mediante sus conexiones. Surgió otro aspecto de la personalidad de Smith. Tenía una generosidad impredecible. Las donaciones a fondos para viudas y huérfanos o para construir iglesias pueden haber sido para construir confianza con la comunidad, para proteger sus negocios ilícitos, pero si se encontraba con alguien en la calle que estaba desamparado, podría comprarle una comida o un abrigo nuevo. Un reportero que se había enfrentado a Smith recordó haberlo visto en la calle. Smith notó que el sombrero del hombre estaba desgastado y le compró uno nuevo. Cuando preguntó por qué, Soapy dijo que había ganado algo de dinero jugando. Iba rumbo al banco para depositarlo, intentando gastar lo más posible antes de llegar. Puede ser que Soapy Smith fuera naturalmente generoso o tal vez simplemente odiaba ahorrar dinero, pero el autor Stanley Sauerwein especuló en su libro de 2018, Un truco demasiado, que podría haber tenido que ver con una superstición que es común entre los hombres de confianza y a menudo se atribuye al famoso estafador de barcos de río, Canada Bill Jones. Si ayudas a alguien que realmente lo necesita, dice la superstición, serás recompensado 100 veces. Esa superstición se llama la suerte de Bill. Smith usualmente no era desagradable. The Lancaster News de Lancaster, Carolina del Sur, lo describió como un delincuente más genial y afable. También tenía un temperamento. No le tenía miedo a la violencia. Se conocía su participación en varias peleas y conflictos con otros jugadores o víctimas de sus fraudes. Una edición de noviembre de 1888 del Santa Fe New Mexican informó sobre un casi tiroteo en Denver entre Smith y un jugador llamado Pomeroy. Cuando Pomeroy sacó un arma contra Soapy, informó el periódico, este último sacó la suya sin parecer asustado. El periódico concluyó lo que podría haber pasado si los espectadores no hubieran detenido y desarmado a los dos hombres. En 1889 se demostró el peligro de su temperamento. Un editor de periódico llamado 1889, John Arkins, un editor de periódico y excoronel de la Guerra Civil, inició una cruzada contra la corrupción de Soapy. Arkins llegó tan lejos como para señalar dónde residía la familia de Smith, y desde entonces Soapy y un miembro de una gran pandilla llamado Banjo Parker atacaron a Arkins cuando salió de su oficina en el Rocky Mountain News. Soapy golpeó al coronel casi hasta la muerte con un bastón pesado. Smith fue acusado de intento de asesinato, pero un juez amigable le dio una fianza de $1,000. Soapy pagó la fianza y huyó de la ciudad.
Debido al descaro de la pandilla y el ascenso de los reformistas en el gobierno de Denver, Smith se mudó con su familia a St. Louis y mantuvo un perfil bajo. Pero sin Sofía al mando, el elemento criminal en Denver se volvió más violento. La ola de reformas disminuyó y se le pidió discretamente que regresara. Cuando regresó, se volvió aún más descarado. Sarwan explicó que los establecimientos de juego de Smith eran tan deshonestos que cuando se le acusó de estafar a los clientes y contribuir al declive moral de la ciudad, respondió que su operación engañaba tanto a la gente que servía como una herramienta educativa para deshacerse de su hábito de juego. En 1892, Soapy y su pandilla aprovecharon un auge de plata en el pueblo montañoso de Creed, en Colorado. Utilizando las lecciones de Denver, rápidamente tomó el control del elemento criminal del pueblo. Una edición de abril de 1892 del Sioux City Journal describe a Soapy formando una pandilla para impedir que algunos jugadores de Sioux City establezcan un casino. La confrontación llevó a un tiroteo y la tripulación de Sioux City abandonó rápidamente la ciudad. Soapy actuó como el ciudadano principal, incluso incorporando a su cuñado, un famoso policía de Texas, como alguacil de la ciudad. Logró controlar la ciudad sin ley, reduciendo la violencia callejera, mientras permitía que Soapy y su banda estafaran a los recién llegados que esperaban enriquecerse. Una edición de abril de 1892 del periódico de Topeka, Kansas Farmer, describió cómo trabajaba Creed. Soapy Smith era un hombre muy malo en efecto, y contrató al menos a 12 hombres para guiar al buscador con un poco de dinero o al novato que acababa de llegar hasta las numerosas mesas en su salón de juegos, donde eran robados de diversas maneras y tan abiertamente que merecían perder todo lo que se les quitaba. Cuando la bonanza de Creed disminuyó, Smith regresó a Denver y se involucró en un conflicto entre el gobernador reformista de Colorado, Davis Hanson Wade, y los funcionarios de las juntas de bomberos y policía de Denver. Wade despidió a 2 miembros de la junta para combatir la corrupción y el juego ilegal, lo que provocó una confrontación. Los funcionarios descontentos se atrincheraron en el ayuntamiento y Wade desplegó la milicia estatal. El asunto se resolvió en los tribunales sin derramamiento de sangre, pero Smith había logrado ser nombrado como parte de una fuerza policial especial convocada por el alcalde de Denver para defender el ayuntamiento durante la crisis. El gobernador, con mentalidad reformista, comenzó a cerrar los juegos de azar ilegales de Denver, pero Smith logró incluso beneficiarse de eso como un diputado especial. Él mismo allanaría sus propios establecimientos de juegos de azar subterráneos, obligando a los clientes a huir, dejando atrás el dinero que habían apostado. Pero otra oportunidad estaba por abrirse. En 1896 se descubrió oro en la región de Klondike del territorio Yukon de Canadá. Soapy vio el atractivo de los mineros hacia el territorio remoto como una oportunidad dorada, como lo describió el periódico San Francisco Call. Luego se fue a Alaska, y desde el momento de su llegada allí, su historial fue uno de crimen y violencia. Soapy y su pandilla se trasladaron a Skagway, un creciente puerto de Alaska lleno de barro que era una de las pocas entradas al Klondike. Era un territorio casi sin ley y disputado entre los Estados Unidos y Canadá, lleno de aventureros buscando riqueza. Todos los hombres a los que Soapy y su pandilla esperaban robar. Usó los trucos aprendidos en Denver. Se volvió un ciudadano ejemplar. Se hizo amigo de empresarios locales, donó a causas cívicas y fue caritativo con los pobres, aunque él fuera la razón de su pobreza. Los periódicos lo etiquetaron como el rey sin corona de Skagway. Su pandilla estafó a las multitudes con juegos de trile y Monte Carlo de 3 cartas. Sus guías los recibían en los muelles haciéndose pasar por ministros o veteranos mineros curtidos ofreciendo consejos. Los llevaban a los negocios deshonestos de Soapy, como su salón de juegos. Al bajar del barco, podías ir a la oficina de telégrafos y por solo $5 informar a tu familia por telegrama que habías llegado a salvo. Si esperabas por $5 más, podías escuchar su respuesta, que a veces pedía dinero para una emergencia familiar, y por una pequeña tarifa podías enviarlo a su familia. Todo era una mentira de Soapy. Los cables del telégrafo solo llegaban hasta la bahía. El telégrafo no arribó a Skagway, sino hasta 1901. Los quejosos tenían pocas alternativas. La única ley en la ciudad era un mariscal de los Estados Unidos, que estaba en la nómina de Soapy. Cuando un comité de vigilancia amenazó su operación, él formó una sociedad de ley y orden más grande para intimidarlos y alejarlos. Al inicio de la guerra hispano-estadounidense, formó una milicia local que lideró. El 4 de julio, 1898, encabezó a caballo el desfile del pueblo. Pero la pandilla del hombre de la confianza se excedió cuando robaron a un minero llamado John Douglas Stewart 3 días después. Stewart fue uno de los primeros mineros de Klondike en regresar a los Estados Unidos tras haber hecho fortuna.
La pandilla le quitó su saco de oro, engañándolo para que participara en un juego de Monty de 3 cartas. Cuando mostró su saco de polvo de oro, un pandillero lo tomó y escapó. Este robo, tras muchos otros, indignó a la ciudad por un motivo particular. Robar a un minero exitoso era diferente a tomar la participación de un novato. Si se supiera que los mineros con oro estaban siendo robados en Skagway, aquellos por regresar a casa podrían elegir otra ruta, privando a Skagway de su negocio. En la noche del 8 de julio, Soapy tomó un rifle y enfrentó a un grupo de vigilantes reunidos. Frank H. le negó la entrada. Reed, el topógrafo del pueblo. Los relatos sobre lo ocurrido después varían. Aunque parecía que ninguno de los hombres tenía intención mortal, después de una breve discusión, Smith disparó a Reed en la ingle con su rifle, y Reed disparó a Smith en el corazón, matándolo al instante. Se informó que las últimas palabras de Smith fueron: «Por el amor de Dios, no dispares». Reed murió 12 días después. La gente de Skagway lo trató como un héroe y construyó un monumento en su tumba. Respecto a Soapy Smith, muchos simplemente quieren lanzar su cuerpo a la bahía. Finalmente realizaron una ceremonia, pero el ministro metodista y bautista se negó a oficiar. La ciudad ni siquiera le permitió ser enterrado en tierra consagrada. Está sepultado cerca del cementerio. Su pandilla fue rodeada y arrestada o expulsada de la ciudad. Fue un impresionante revés de la fortuna para el hombre que había liderado el desfile del 4 de julio, solo 4 días antes. Las tumbas de Reed y Smith en Skagway son ahora atractivo turístico. El personaje de Soapy Smith ha aparecido en varias películas, y la película de Clark Gable de 1941, Honky Tonk, se basó en una biografía de Smith, aunque el estudio no pudo usar su nombre. Como un legado sorprendente, hay un baile de disfraces benéfico que se celebra cada año en Hollywood, llamado la Fiesta de Soapy Smith, y si quieres un verdadero legado, puedes contratar al bisnieto de Soapy Smith, Jeff Smith, para que te dé una charla sobre su famoso antepasado, del cual es un experto. Ha escrito un libro y planean hacer una película basada en él. En conclusión, es complejo determinar qué lección extraer de la vida de Soapy Smith. A pesar de ser un hombre complicado, también se le solía describir como un sinvergüenza y una muy mala persona. Ciertamente su historia es un relato fascinante, es simplemente divertido escucharla, y su violenta muerte es una advertencia sobre las consecuencias inevitables de una vida de crímenes. Los periódicos de la época decían de él: murió con las botas puestas. Quizás para alguien como Jefferson Smith, ese es justo el epitafio que él habría deseado. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Historiador, con fragmentos cortos de historia olvidada de entre 10 y 15 minutos. Si te gustó, por favor, haz clic en el botón de me gusta. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias para próximos episodios, escríbelos abajo en los comentarios. Con gusto responderé personalmente. Sigue a The History Guy en Facebook, Instagram, Twitter y revisa nuestra mercancía en teespring.com. Y si quieres más episodios sobre historia olvidada, todo lo que necesitas hacer es suscribirte.